Bienvenidos y bienvenidas a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir La tejedora de la muerte, la novela adolescente de Concha López Narváez. Vamos a ver juntos un análisis detallado de esta obra y de sus temas principales. Si lo que buscas es un resumen más general, entonces te remitimos a nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Resumen por capítulos de La tejedora de la muerte. Para hacer un buen resumen de este libro, vamos a ir capítulo a capítulo. Capítulo 1. Durante una tarde en casa de una amiga, Andrea, una mujer de 40 años, recuerda un episodio de su infancia. El flashback le viene de repente. Nunca antes había rememorado esa escena en la que un trueno perturbó la tranquilidad de un pueblo extremeño en el que la Andrea de 10 años vivía con su familia. El episodio concreto que ahora Andrea ve claro es que vio, en su habitación, cómo una mecedora se movía sola, meciendo a una sombra que estaba sentada en ella. Andrea también recuerda cómo su madre la cogió rápida y bruscamente, apartándola de la visión de esa mecedora. Capítulo 2. Andrea sigue recordando. Tras el episodio del trueno, la mecedora y la sombra, su madre dejó la habitación cerrada para siempre. Le explicó a la pequeña Andrea que era porque había una rata y que los fontaneros o su padre deberían encargarse de ella. Sin embargo, cuando Andrea preguntó a su padre por la rata, este le contestó que no había ningún roedor. Le dijo que su madre creía haber visto una sombra y que aunque todo era fruto de su imaginación, la mujer estaba muy alterada desde entonces. Capítulo 3. El interés de Andrea hacia la mecedora y hacia la habitación crece con tanto misterio. Cuando nadie la ve, mira por el ojo de la cerradura y la observa. Un día, la pequeña Andrea le pregunta a Rosa, la criada, por el tema, pero ésta dice no saber nada. Cuando la madre de Andrea le sorprende un día mirando por la cerradura, la vuelve a apartar y toma una decisión más contundente: mudarse a la ciudad y dejar esa casa. Ya en la ciudad nace Dani, el hermano de Andrea. Ambos crecen felices hasta convertirse en adultos, cuando cada cual forma su propia familia. Dani, nos cuenta Andrea desde el presente, vive en Estados Unidos y aunque ella se ha quedado en Extremadura, casi nunca va al pueblo, donde siguen teniendo la casa de la mecedora. Andrea no se puede sacar de la cabeza esa visión infantil e intenta encontrar explicación a ese movimiento de la mecedora, pensando que quizá fue algún tipo de terremoto o golpe de viento. Capítulo 4. Andrea habla con su marido y le dice que quiere volver a la casa del pueblo. Desde que su padre murió hace ya unos 3 años, ha permanecido cerrada y ahora ella quiere volver. Aprovechará para visitar a Rosa, a la que hace tiempo que no ve. Cuando llega al pueblo, Andrea se encuentra con una mala noticia. Rosa ha muerto. Su hermana María Francisca le dice que le escribió una carta para contárselo, pero que parece ser que Andrea nunca recibió dicha carta. Finalmente, con ese disgusto encima, Andrea llega a su casa. La habitación de la mecedora sigue cerrada, pero la protagonista encuentra la llave entre las costuras de un colchón. Cuando consigue ya abrir la puerta, solo encuentra en el centro de la habitación la mecedora, pero nada especial en ella. Andrea toma entonces la decisión de reformar y alquilar la casa y pedirle ayuda a María Francisca para eso. Capítulo 5. Cuando habla con María Francisca, ésta le dice a Andrea que le será complicado alquilar la casa. Nuestra protagonista le pregunta por qué, y la mujer le explica que todo tiene que ver con la tejedora de la muerte. El dueño original de la casa, que era el bisabuelo de Andrea, fue quien la construyó. Este hombre tenía 2 hijas, Elisa y Claudia. Cuando el padre murió, la casa fue a parar como herencia a Claudia, la abuela de Andrea. Esto todo el mundo lo vio como lógico, pues Elisa se había casado con un mal hombre vividor y se había ido de la casa, comunicándose con su padre solo para pedirle dinero. Claudia, en cambio, se había casado con un buen marido y permaneció siempre cerca de su padre. No obstante, perder la casa enfadó muchísimo a Elisa y prometió volver a ella, aunque fuese ya muerta. Mientras, Elisa se fue a vivir a la casa que sí le tocó heredar, una que estaba junto a la iglesia. Allí Elisa se dedicó a tejer la muerte. Lo que hacía era tejer bufandas de franjas.
El número de franjas que usase correspondía con el número de años con los que moriría la persona para la que estaba tejiendo la bufanda de lana. Actuaba así como una especie de enviada de la muerte, marcando el destino de aquellas personas de las que quería vengarse. María Francisca termina la historia diciendo que cree que el espíritu de Elisa cumplió su promesa de volver a la casa y que sigue allí. Capítulo 6. La historia de Elisa continúa. Cuando murió e iba a ser enterrada, un trueno cayó sobre el ataúd, con tan mala suerte de que éste se abrió y dejó ver el cuerpo de Elisa, que estaba colocado de una manera diferente a la que había sido dispuesto. Cuando la habían metido en el ataúd, Elisa tenía los ojos abiertos y en sus manos estaban las agujas de coser. Sin embargo, ahora sus ojos estaban cerrados y sus manos estaban cruzadas sobre su pecho. No había rastro de las agujas. La gente empezó a hablar y se creyó que el fantasma de Elisa había cogido las agujas para seguir tejiendo. María Francisca cree que la madre de Andrea conocía esta historia y pensaba que Elisa estaba en casa. Capítulo 7. De vuelta en la casa familiar, Andrea decide llevar a cabo un experimento. Se encerrará en la habitación e intentará recordar cosas de su infancia. Cuando lo hace, consigue ver la mecedora moviéndose de nuevo y escucha el sonido de las agujas chocando entre ellas. Capítulo 8. Tras el experimento nocturno, Andrea se despierta alterada. Para relajarse escucha música clásica. Al llegar de nuevo la noche, vuelve a dormir en la habitación. En esa ocasión, además del sonido de las agujas y de la mecedora, Andrea escucha también la respiración de una mujer que parece estar sentada en la mecedora. Capítulo 9. Una noche más, Andrea duerme en la habitación. Esta vez distingue no solo el contorno de una mujer en la mecedora, sino también el detalle de sus manos moviendo las agujas y la bufanda, que tiene pocas franjas. Entonces a Andrea le viene otro flashback de su infancia y recuerda ver a la mujer junto a la ventana. Capítulo 10. Para estar más segura de lo que ha visto, Andrea hace el ejercicio de transportarse una vez más a su infancia, visualizarse siendo una niña hasta caer dormida. Espera soñar con el episodio del trueno y la mecedora. En el sueño, Andrea está leyendo un libro cuando escucha un trueno. Ante el ruido, Andrea sale del salón y sube a su habitación, donde ve a la mecedora moviéndose sola. La Andrea adulta ahora entiende que el fantasma la movía y que eso tuvo que asustar a su madre y a Rosa. Cree que ellas sí entendieron que era el fantasma y por eso gritaron. Andrea lo va recordando todo mucho mejor. El grito de su madre hizo que la mujer tejedora parase la labor, pero solo durante un segundo. Luego, tras lanzar una sonrisa ténebre, siguió tejiendo una bufanda de 10 franjas, correspondientes a los 10 años que entonces tenía Andrea. De repente, la vieja se levantó y fue hacia Andrea, que estaba parada en el marco de la puerta. La Andrea del presente se despierta asustada. Capítulo 11. Andrea no sabe si seguir con esos experimentos nocturnos, pero decide hacerlo una vez más. De nuevo se mete en la cama, visualizándose como una niña en el momento en el que la vieja fue hacia ella. En ese instante es cuando aparece su madre, que se abalanza sobre la mujer, le quita las agujas y se las tira al suelo. La vieja, sorprendida y enfadada, cambia totalmente de rostro. Andrea cierra los ojos y cuando vuelve a abrirlos, todo está en calma en la habitación. La tejedora vuelve a estar en la mecedora. No hay nadie más. Su imagen se va desvaneciendo poco a poco. Capítulo final. Andrea se despierta, reflexionando sobre todo lo que ha recordado o soñado. Entiende que estuvo a punto de morir cuando solo tenía 10 años. Por suerte, su madre actuó a tiempo y arrebató las agujas a la vieja, haciendo que ésta perdiese todo su poder, pero también su rencor. Así, el fantasma terminó desapareciendo ya en paz. Aunque Andrea no sabe exactamente cómo consiguió esa paz, se da cuenta de que su fantasma no ha estado años y años en esa casa abandonada, sino que solo estuvo los minutos entre el trueno y el enfrentamiento con su madre. Mucho más tranquila, Andrea revisa el armario de la habitación
y encuentra las agujas de tejer y la bufanda de las 10 franjas. Análisis de los personajes de La tejedora de la muerte. En La tejedora de la muerte hay 2 grandes protagonistas, Andrea y Elisa. Junto a ellas, otros personajes forman parte de la trama, aunque en un plano más secundario. Andrea, una protagonista marcada por los traumas del pasado. Andrea es nuestra gran protagonista. Su infancia y sus recuerdos vertebran la historia. Todo comienza cuando Andrea rememora un episodio de su infancia que se quedó sin respuesta y en el que nunca había vuelto a pensar. Esto abre la puerta a un trauma de fantasmas y de un regreso al pasado de su familia. Andrea muestra ser una mujer fuerte y capaz de superar sus miedos y enfrentar sus traumas. Elisa, la tejedora de la muerte y su historia de venganza. Elisa es la otra protagonista. Ella es la tejedora de la muerte, la que da el título a la historia. Enfadada por una herencia, Elisa decide jugar con la muerte de las personas del pueblo, convirtiéndose en una especie de bruja o adivinadora. Su presencia inquieta, sobre todo cuando parece que su fantasma no ha ido al más allá, sino que se ha quedado en la casa de Andrea para seguir tejiendo y aterrorizando al pueblo. Aunque la leyenda dice que no se ha ido nunca, Andrea termina descubriendo que no es así. Elisa apenas estuvo unos minutos en su casa, pues su madre consiguió echarla y mandarla en paz al más allá al enfrentarse a ella. María Francisca, el lazo entre el pasado y el presente. María Francisca es la hermana de Rosa y la que le cuenta a Andrea todas las leyendas de la tejedora de la muerte. Ella actúa como un nexo entre el pasado y el presente, pues es María Francisca la que le abre metafóricamente la puerta a Andrea, dándole las pistas de las que tirar. Se convierte así en un apoyo para la protagonista. La amistad que termina uniéndolas es también una fuerza motora de la trama, aportando luz a una historia algo oscura y demostrando que juntas es más fácil enfrentar los miedos, conflictos y retos de la vida. Otros personajes de la tejedora de la muerte. Estos son los personajes más secundarios de la tejedora de la muerte. Rosa es la antigua criada de la familia de Andrea. Se presenta como una figura maternal y a la que Andrea también quiere mucho, pues siempre estuvo presente en su infancia. Sin embargo, cuando Andrea vuelve, se entera de que Rosa ha muerto, sin posibilidad de despedirse de ella. Claudia es la abuela de Andrea y la hermana de Elisa. No aparece mucho, solo para actuar como el contrapunto de Elisa. Al ser Andrea su nieta, se entiende que a través de ella, Elisa quería vengarse de su hermana. La madre de Andrea. Tampoco se sabe mucho de ella, solo lo que Andrea cuenta a través de sus recuerdos. Se la retrata como una madre protectora cuya actuación llena de amor frena los planes de la tejedora. Temáticas principales de la tejedora de la muerte. ¿De qué trata la tejedora de la muerte? Vamos a analizar las temáticas principales de esta novela. La influencia del pasado en el presente. Aunque lo haga desde una historia adolescente, la tejedora de la muerte reflexiona sobre los traumas y sobre cómo episodios de nuestro pasado pueden influir en nuestro presente. Aquello que Andrea no resolvió durante su infancia y que la impactó, la persigue ahora en el presente como adulta. En lugar de omitir ese pasado e intentar vivir con esa carga, normalizándola, Andrea decide enfrentarse a ella. Yendo a su casa de la infancia y desentrañando el misterio de la tejedora, Andrea desentraña su propio trauma. Su miedo deja de estar en su cabeza, se enfrenta a él y le da una respuesta. Esta unión entre el pasado y el presente se evidencia no solo a través de Andrea, sino a través de María Francisca, que es el único personaje vivo en el presente que también forma parte del pasado de Andrea. Además está la casa familiar, un espacio que, como la casa de Bernarda Alba o la casa de los espíritus, se conforma como un personaje. La casa es el pasado y es en ella donde Andrea puede enfrentarse a él y volver a una infancia de la que sacar respuestas. La casa, por lo tanto, no es simplemente un lugar lleno de fantasmas, sino que es también un refugio para Andrea desde el que conocer su propia historia y la de su familia. La venganza como tema recurrente en la trama de la tejedora de la muerte. Toda la historia de la tejedora y de sus temibles bufandas se explica desde la venganza.
esta emoción se retrata como lo que es, una fuerza que puede llevar a las personas a hacer cosas horribles. Elisa es una víctima de su venganza. Por no recibir una herencia que tampoco le corresponde, decide enfrentarse, de por vida e incluso tras la muerte, a la familia de su hermana Claudia. Esto lleva a Elisa a intentar matar a Andrea cuando ésta solo tiene 10 años. Por suerte, frente a la venganza están el amor y la protección de la madre de Andrea. El mensaje de la tejedora de la muerte se centra pues en esa venganza destructiva que solo genera sufrimiento. El poder de los mitos y leyendas en las comunidades rurales. En el pueblo todo el mundo se cree la leyenda sobre Elisa. El mito de la tejedora de la muerte ha prevalecido años después y nadie se ha planteado enfrentarlo. Andrea, en cambio, sí lo hace y se da cuenta de que de haber estado allí, el fantasma de Elisa solo estuvo unos minutos en su casa y no toda la vida. Concha López Narváez habla así de la rumorología y del gusto por los mitos y leyendas en las comunidades rurales, donde el pasado está mucho más presente que en cualquier otro lugar. Esto se debe a la convivencia de varias generaciones, que van transmitiendo sus historias. No lo hacen solo desde el miedo, sino también como un reconocimiento al pasado compartido que en cierto modo les conecta y conforma un valor en sí mismo. ¿Por qué leer La tejedora de la muerte? La tejedora de la muerte es uno de esos libros que se disfrutan en la adolescencia y por eso es una lectura obligatoria bastante común en institutos y colegios. La intriga y el suspense de la historia enganchan a un público lector al que a veces le cuesta leer, por lo que esta es una buena manera de promocionar la lectura entre los jóvenes. A un público más adulto este argumento, aunque emocionante y lleno de misterio, quizás se le quede corto frente a otros grandes thrillers como El caso Alaska o El código da Vinci. No obstante, La tejedora de la muerte tiene apenas 150 páginas que se leen enseguida y pueden disfrutarse a cualquier edad. De hecho, con una visión adulta y más madura, pueden entenderse mejor los mensajes que deja la novela sobre la venganza, la amistad, la búsqueda de respuestas y el pasado. ¿Te hemos convencido y quieres leer La tejedora de la muerte? Compra un ejemplar a través del enlace que te dejamos más abajo en la descripción. Hasta aquí nuestro análisis de La tejedora de la muerte, de Concha López Narváez. Te recordamos que si estás buscando un resumen más general de esta obra, puedes escuchar nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Si lo que quieres es profundizar en la lectura, más abajo en la descripción encontrarás todos los links necesarios para hacerlo e incluso uno para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación. Así permitirás que otras personas como tú lo descubran también.